Bueno, en esta presentación mostraremos el concepto de topofilia y realmente eh, tendremos una exposición de un libro el cual está escrito por Ji Futuan, un chino estadounidense, geógrafo, nacido el 5 de diciembre de 1930, y le daremos un enfoque eh, en un artículo creado por Riaño Alcalá. Realmente es una recopilación de las memorias de las muertes y lugares y entidades juveniles en Medellín. Esto es lo que realmente expondremos y cómo podemos ver la topofilia en esta historia oral. La topología realmente es el estudio del modo en que los seres humanos en general perciben y organizan el mundo según pues, nuestro autor. Eh, Realmente es un lazo afectivo entre las personas y el lugar o el ambiente. Como en la diapositiva nos indica, existen digamos que sí, 5 tipos de enfoques, supongámoslo así. Realmente como los seres humanos generan, perciben y organizan el mundo. Eh, Siguiente es la cultura y su entorno. Realmente muestran cómo es la interacción. eh, Actitudes y valores. eh, Historia cultural de las ideas y entornos tales como el campo y la ciudad. Este es un proceso de tipo, podríamos llamarse de investigación, ya que digamos que recopila ciertos datos muy relevantes para lograr pues desarrollar este concepto como tal de, de este lazo afectivo entre las personas y su ambiente. Antes de comenzar ya en nuestro tema central, realmente tenemos que ubicarnos en nuestro concepto general de, del tema que vamos a tocar, ya que digamos que la topofilia es el tema central de este trabajo. El humano crea un placer visual a partir de la belleza de su entorno. Muchas veces es de improviso, esas situaciones generan una curiosidad científica. Esta amalgama de sensaciones y sentimientos deja a un lado el placer estético y el contacto físico con un papel importante para la generación de la topología. Realmente pongo aquí un ejemplo que también lo evidencia nuestro autor, es con el campo. Realmente el campesino tiene una fuerte unión y lazo con su tierra, no solo porque eh, por cuestiones, digámoslo así, económicas y por el lazo que tienen de producción, sino también porque, según el autor lo determina así como el amigo y el enemigo, el que realmente le hace tener buenos y malos sentimientos, y ya que de la producción de su tierra dependen muchas situaciones en cuanto al sentimiento del campesino. La topofilia para la salud, digamos que genera diferentes factores, ya sean buenos o ya sean malos, ya que realmente para el sujeto muchas veces eh, su estado no depende de sí mismo, del sujeto, sino muchas veces de su entorno. Entonces, a partir de ello es que comenzamos a generar esos, digamos que a fortalecer ese, esa conexión con el entorno y la generación de este concepto.
El campo y la urbanización tienen una relación entre comillas, ya que según el autor lo pone como el campo es la antítesis de, de la ciudad. Voy a citar como tal al autor. La lealtad al hogar, la ciudad y la nación es una emoción poderosa, se derrama sangre en su defensa. En contraste, el campo provoca sentimientos de ternura más difusos. Para entender esta forma particular de topología, hay que ser consistente de que un valor medioambiental requiere de su antítesis para ser definido, que es donde yo pongo la antítesis como el campo, ya que así más o menos lo determina nuestro autor. Eh, en la topofilia hemos visto que en el entorno pues realmente juega un papel muy importante, pero digamos que no es el vital eh, para determinar este sentimiento o esos lazos afectivos entre el entorno. Realmente es un estímulo sensorial que nos permite, pues, digámoslo así, que crear este sentimiento. O, pues, eso en unos casos, digamos que realmente no hay que tener lo, digámoslo así, que el entorno es lo que lo genera, sino es, digamos que parte de él y es más, como lo reitero, un estímulo. Bueno, en este artículo, Riaño Alcalá busca destacar los sentimientos de los jóvenes en Medellín mediante el nosotros y el ellos. Vamos, todo el mundo sabe que Medellín es una zona de diferentes conflictos y es una zona en la cual se ven diferentes situaciones. Eh, Nos ubica el autor realmente con una líder juvenil en la zona de centro oriental de Medellín, con una situación de espacio en la cual eh, un cerro le genera un buen sentimiento y es un bello paisaje. Está a manos de milicias urbanas y a partir de todo este proceso y de toda esta búsqueda, el autor va encontrando diferentes memorias y memorias que están enlazadas con los lugares, ya que son muy representativos y la mayoría son anécdotas de personajes del barrio. No sé, el autor lo determina como los combos de los apartamenteros, los mafiosos, las bandas, los líderes, las marcas de las diferentes épocas y los innumerables momentos de celebración y las diferentes fiestas. Medellín, al ser una zona de tanta violencia, digamos lo que sus historias son muy marcadas por los diferentes muertos que hay, las diferentes historias que a partir de ellas nacen. Digamos que eh, centran mucho las memorias colectivas y las mantienen en una narrativa. Realmente están en ese proceso de narrar diferentes historias y a partir de ello se entra en un modo de contextualizarlas y realmente periodizar todas esas historias compartidas. Expone muchas historias de realmente escenas pues de mucho conflicto armado, de diferentes índoles. Realmente me quiero tener, o sea, resaltar esta palabra, ya que me parece muy curiosa por el tipo, digámoslo así, que de momentos en
hicieron que generara esta palabra, ya que, lo reitero de nuevo, es una zona de demasiado conflicto. Entonces, pues nada, la palabra es plomonía. Realmente nace de la imagen cruda, horrorizada del asesinato a bala. Entonces, digámoslo así, que eran determinados estos asesinatos por la palabra plomo. Entonces, lo que hicieron realmente fue sintetizarla con pulmonía. Entonces, apareció esta palabra y digamos que cuando era muy frecuente estas muertes, entonces lo determinaban así como que murió de pulmonía, así, algo crudo y realmente terrible, pero que se vive lamentablemente en el país. Juan, un joven de la zona noroccidental, participa en un proyecto de casas juveniles en la cual relata muchos, bueno, relatan recuerdos de él su visión de esta casa, ya que realmente no lo ve como algo físico, sino realmente como esa, esa unión de diferentes memorias y proyectos que en él se destacaban. Él no lo ve tanto como algo digámoslo, material de algo físico, sino lo determina como digámoslo, la jerga de nosotros los jóvenes, el parche, digámoslo así, que es una casa, un refugio temporal en la cual, eh, digámoslo así, que puede ver realmente eh, los modos en que los individuos toman conciencia y de su percepción en el ambiente que rodea a cada uno. Es, y para los jóvenes de Medellín realmente digamos que las memorias son algo muy vital, ya que realmente no muere el que se va, sino realmente se muere el que se olvida. Entonces digamos que para ellos no, tiene un poquito más de peso el hecho de que desaparece realmente aquel persona que se olvida. Digamos que voy a tomar un poco de énfasis en la situación que tiene México en su Día de los Muertos. Ellos conmemoran sus muertos trayendo diferentes recuerdos y primordialmente todas las fotos de todos sus fallecidos. Eh, digamos lo que esto es algo entre comillas que comparten o que es similar en esta situación, ya que son muchas memorias de diferentes situaciones de violencia, pero que no permiten estos jóvenes que desaparezcan, sino que queden marcadas, y no solo marcadas, sino que generen ese sentimiento y que sea algo representativo en, en ese momento. Bueno, en este orden de ideas, retomando lo anterior visto, los jóvenes de Medellín tienen una herramienta realmente fundamental, que son sus memorias. A pesar de las situaciones diferentes de violencia que realmente deshabilitan eh, muchas cosas, eh, esta herramienta, como reitero, es fundamental, ya que es la que conecta realmente el individuo con el ambiente. Eh, Siguiendo con este orden de ideas, lo que es el pasado, realmente los cuerpos ausentes reconstruidos mediante memorias, pasan a estar estrechamente ligados con el presente, ya que realmente pues vienen constantemente en recuerdos de narrativos
y mediante esto, cito textual, una comprensión del pasado que va más allá de lo temporal y que en este caso habitan lugares significativos. Los jóvenes de Medellín encuentran en la memoria y el olvido los referentes comunes y una conciencia de las cosas y seres que han perdido por causa de la violencia. Este sentido de pérdida deja sus memorias y activa sus sentidos temporal de permanencia a una comunidad de memoria. Realmente esto es básicamente lo que estaba comentando anteriormente y ellos entran en una comunidad de memoria. Vuelvo y reitero, ya que esto es realmente una eh, historia oral. Las cronologías de las muertes en estos jóvenes de Medellín realmente es algo que podría llamarse fundamental, entre comillas, ya que realmente es una construcción de muchos datos, es un mapeo completo de la situación y no solo de esta situación, sino que a partir de ellas, en la narrativa del mapeo y de diferentes espacios, en una cartografía o específica, eh, se ve reflejado un sentimiento individual y colectivo, ya que realmente hay muchos que son testigos de la muerte y aquellos que no son testigos, pero que sí eh, les llega la narrativa del acontecimiento, entonces están vinculados todos en un sentimiento común. Bueno, lograr una identidad propia en un ambiente de violencia constante es un reto muy complejo realmente. Pero a partir de ello es, es muy notable un concepto que hay que tener muy en cuenta, ya que a partir de él se puede, digamos que moldear esta gran incógnita de cómo puede realmente formarse un buen desarrollo en un proceso de tanto conflicto. Realmente el olvido, como lo expresa nuestro autor, es algo realmente vital, pero no tanto el olvido de desaparecer un recuerdo, sino el realmente no estar familiarizado o el no saber o la falta de conciencia de estos territorios que realmente es digamos lo que entre comillas es lo que genera estos conflictos, ya que realmente no es solo el territorio en tal, sino las diferentes relaciones eh, que se han visto en el territorio, ya que digamos, ya que sabemos que la base es como tal es el territorio. Estas relaciones primarias de cercanía, haber nacido en las mismas cuadras, en el mismo barrio, mantener las amistades, los parentescos, compartido momentos y diferentes del juego, rumba y celebraciones, es lo que realmente eh, llega al efecto de todas estas diferentes relaciones y reacciones negativas que se ven a lo largo de los diferentes problemas de estos jóvenes. Eh, Realmente las diferencias juveniles nacen mucho, no siempre, de los procesos de marcar territorio y la alteridad y la, sí, digámoslo así, que la diferencia entre subculturas que hay en diferentes grupos juveniles, la manera de vestir, hablar, etcétera. Grupos de música, relaciones, sí, etcétera, relaciones que se ven en un diario vivir. Este conjunto de diferentes situaciones en Medellín son las que propician realmente y construyen en conjunto digamos que esta relación de territorio con
sujeto, la cual denominamos topofilia. Bueno, siguiendo con nuestro tema, y ya realmente para concluir, eh, vemos que es muy notable este conflicto, realmente este conflicto urbano a diario, que realmente estructura una parte de la cultura eh, de estos jóvenes, y, y cómo la muerte realmente genera una historia a partir de un hilo narrativo. Realmente es una historia oral. Eh, bueno, estos acontecimientos son muy relevantes para la vida diaria de estos jóvenes, ya que eh, sus experiencias establecen un sentido de dignidad y control de sus vidas. Realmente pues en algo personal, ¿no? Considero que no por nacer en un lugar, por ser de un lugar o por querer un lugar, realmente uno tiene que ser parte de él o ser como ese lugar o como las personas de ese lugar. Realmente es un amor, digo un amor no, sino es una esencia personal. Es algo que realmente lo digo eh, como algo propio mío, algo inherente que siempre he pensado. Eh, bueno, ya para concluir, realmente vemos como también no solo yo comparto ese amor por mi, por mi barrio, por mis cuadras, y no solo por, digámoslo así, por, como lo hemos visto, no solo por el territorio, sino por los diferentes acontecimientos que a lo largo de mi vida han pasado. Y así es evidencia en estos jóvenes de Medellín. Realmente son individuos que pasan situaciones y entornos distintos. Y con ellos realmente crean esa cultura propia, y, y no por ello no hace parte de una cultura ni de un ni una parte de la historia, porque igual son acontecimientos que pasan en una línea de tiempo, igual son de importancia, así sean hechos negativos. Eh, Nada, ya concluyo y gracias.